Hola, yo soy Noelia Contreras, también conocida como Conquistadora de Sueños, y hoy les doy la bienvenida a Resuelvo Viajando Podcast, un espacio donde les cuento mis últimos 10 años de vida en movimiento a través de historias con las que busco inspirar y motivarlos para que vayan por eso que tanto desean. ¿Me acompañan? Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se hayan divertido con el tercer episodio, el chismecito. Ya vamos por el episodio número 4, donde les voy a contar cómo fue que me solventé en mi primer viaje, que duró 9 meses, desde Argentina, desde el norte de Argentina hasta Venezuela. Qué cosas me animé a hacer, cosas que no sabía, que fue aprendiendo, cómo hice para generar dinero, cómo fue que logré llegar hasta Venezuela solventándome en el camino. Bueno, en principio, como yo les había contado que a mí me habían despedido de la empresa y me habían indemnizado en ese momento, yo cancelé mis deudas, hice algunas compras necesarias para el viaje. En ese momento, por ejemplo, pantalón impermeable, una mochila, no recuerdo muchas más, pero cositas pequeñas que yo consideraba importante en ese momento para viajar, que ahora no las uso. En ese momento me quedó cierta cantidad de dinero en efectivo, en pesos argentinos, que no recuerdo cuánto, y hice la compra de $1.000. En Argentina estarían como no recuerdo si a 6 o 13 pesos, una diferencia abismal con los tiempos actuales. Pero bueno, yo antes hice mis respectivas averiguaciones, pues me puse en contacto con viajeros, con gente que yo veía que ya llevaba un tiempo viajando. Uno que incluso a mí me lo han preguntado y yo nunca voy a saber cómo responder, porque claro, uno piensa, a ver, viajo un año, ¿cuánta plata tengo que tener para viajar? Y la gente por lo general piensa que o uno tiene que nacer millonario, tiene que ser millonario, tiene que viajar con muchísima plata. Hubo una chica que fue la que creo que me dio la respuesta más acertada. Ella me dijo que $1.000 estaba bien y que después tenía que ir en el camino generando ingresos. Algo de lo que también había leído en blogs y en algunas páginas, incluso en los libros que había de viajeros que había comprado. Entonces dije, bueno, buenísimo. Yo la tenía, chicos, perfecta. Mi idea, principalmente, era, más que nada, yo quería viajar vendiendo mis fotografías. Y eso fue una de las primeras cosas que hice, y ahora les voy a contar cómo fue que sucedió eso. Porque claro, con $1.000 no se llega a Venezuela viajando 9 meses recorriendo distintos países. Pero tengan en cuenta que yo en ese viaje, el viaje fue, la mayor parte, yo creo que un 90% fue autostop, que fue la primera vez que me animé a hacer autostop en el norte de Argentina sola. Además viajaba yo con carpa, tienda de campaña. Aquí en México se le dice tienda de campaña. Viajaba con mi bolsa de dormir, viajaba con un aislante, viajaba súper preparada como para acampar en cualquier lugar. Y utilicé muchísimo Couchsurfing también. Entonces, pues ahí economicé muchísimo en lo que es hospedaje y en transporte. Eso fue un punto a favor. Pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la verdad que sí, tenía la teoría clarísima, pero de pasar de la teoría a la práctica es otra cosa, porque claro, o sea, fácil decirlo, igual yo supongo que también depende de cada persona, ¿no? A mí me costaba mucho hacer algunas cosas. Por ejemplo, vender mis fotografías. Es algo que me costó un montón. Yo decidí, cuando estaba en Bolivia, no recuerdo en qué momento, pero ya traía algunas fotografías, porque las fotografías que yo vendía eran las mismas que iba sacando en el viaje. En ese tiempo tenía una cámara Nikon, entonces las hacía en formato postales, las llevaba a imprimir y de ahí pues salía a venderlas. Pero bueno, yo primero hice todo el proceso de impresión y demás. Animarme a venderlas me llevó un poquito, porque las anduve paseando un rato en la mochila. Yo me las ponía en la mochila y dije, en algún momento voy a agarrar valor y lo voy a lograr. Me llevó un tiempo agarrar valor.
Y esto sucedió un día, yo ya estaba en Bolivia para esto, en Copacabana. Mi segundo día me había llegado en la noche. Y al día siguiente me voy a recorrer y me voy a hacer una caminata por un lugar que le llaman el Calvario. Entonces hay una escalinata y una vista panorámica muy bonita al lago Titicaca. Y pues ese día, no sé, era un día hermosísimo de sol, el paisaje era increíble. Y claro, yo estaba como ya súper entusiasmada con el viaje, ya estaba en otra sintonía y ya había cruzado a Bolivia, que para mí era un montón. Entonces estaba con una energía ahí de animarme. Entonces fue como que algo dentro de mí me hizo así como, este es el momento, Noelia. Y agarré, no la pensé, dije, este es el momento, saqué las postales de la mochila y había poca gente, pero era como la gente estaba, yo miré toda la escena y la gente estaba como para ir a abordarla y hablarles un poquito, estaba como sentada observando, entonces eso fue lo que hice. Me fui acercando uno por uno, les conté más o menos mi historia, mi viaje. Y así fue como salieron las primeras ventas de mis postales. Y con ese dinero, por ejemplo, después me fui a la Isla del Sol, que acampamos. Digo acampamos porque encontré ahí también un grupo de viajeros con los que estuvimos compartiendo pues el campamento. Tuvimos ahí un día de campamento, compartimos y una experiencia muy bonita igual. Bueno, por ejemplo, con lo que vendí de las postales, yo logré, no sé, comprar comida para el viaje, para la acampada, el viajecito en lancha, que ni tampoco es que hice un dineral. Tuve que pasó algo muy gracioso porque yo no viajaba, todavía no tenía la tienda de campaña. Y habíamos quedado con este chico que andaba viajando solo de ir juntos a la Isla del Sol. Y yo le digo, pero yo no tengo tienda de campaña, ¿vos tenés? Y me dijo, sí. Y yo le dije, bueno, podemos compartir. Y el chico como que, sí, pero no, que no vamos a entrar por la mochila y no sé qué cosa, como que medio me volteó. Y yo dije, bueno, cuando lleguemos no le va a quedar otra, porque lo me va a quedar durmiendo afuera, pensé. La cuestión es que por las dudas, cuando yo bajé del Calvario y venía súper contenta, veo una tienda de ropa, de cosas de campamento. Entonces entré a ver y encontré una carpa a muy buen precio y me la compré porque dije, no vaya a ser cosa que este pibe no quiera compartir su carpa, que también estaba en todo su derecho. Entonces, por las dudas me la compré. Y con esta carpita, chicos, yo llegué hasta México. Me duró un montón. Y no se le pasaba la lluvia, además. Era bueno. Que llegué, hice mi primera venta y llegué hasta la Isla del Sol. Ahí la conocí a Ale. Y con Ale decidimos seguir juntas el viaje. Y nos fuimos, cruzamos a Perú, luego a Ecuador. Y yo seguí con lo de las postales. Hasta el momento era con lo que yo había decidido generar ingresos. Y mis ingresos eran como para el día a día, como para ir cubriendo gastos de comida y gastos de, por ejemplo, campamento. Porque estaba usando, no recuerdo sinceramente si usé hostales, yo creo que usé camping en todo el viaje y no recuerdo haberme hospedado en hostales, pero bueno, voy a hacer memoria y a ver si en algún momento lo hice. Porque bueno, a veces tenía como mis días, como a veces estaba súper motivada para salir a vender, y otras no tanto. A veces era como, también me cansaba, ¿no? Como ir con el cuento de estoy viajando, que bla, 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 que bueno, hago esto para solventar mi viaje. Y había gente que se copaba, pero bueno, de repente me cansaba. Yo me iba a vender en ese tiempo a las plazas, a los parques, que la gente está sentada y está tranquila. Entonces me iba a las plazas y iba abordando a la gente, contándole mi historia. Y a veces me iba muy bien, pero otras veces me desmotivaba también. Pues el tema de las ventas no es fácil, ahora es muy diferente, pero bueno, ha sido todo un proceso. Pero en ese momento me costaba muchísimo. Y me agotaba un poco también. Pero bueno, con la Ale nos da... Pues entre las dos nos motivábamos. Ella me decía, dale, anda, que tus fotos están lindas. Y bueno, ya yo encaraba de alguna forma
me animaba. Al fin de cuentas yo tenía que hacerlo, porque si no, porque claro, sí tenía dinero, pero tenía que como no delirármelo, no gastarme todo por si X. O sea, yo tenía, de mi presupuesto, sabía que siempre tenía que tener 300, nunca llegar a ceros, $300 siempre que tenían que quedar fijos por si algo pasaba. Y entonces en el camino ir generando para los gastos diarios. Ese primer viaje fue toda una experiencia en un montón de sentidos, porque fue en principio uno de los viajes en los que yo me sentí más libre en mi vida. Por eso también hacía esto de, ir viendo cómo genero para el día a día, porque no era mi idea como, me voy a una ciudad, busco trabajo, junto plata unos meses, porque no había de la ciudad, del trabajo para hacer eso. No era básicamente la idea. Era mi año sabático, de hecho. Estaba abierto a las posibilidades, pero no tenía ganas de estar como cumpliendo horario, ni trabajando para nadie, ni volver a eso en ese momento. Y me sentía muy libre. Yo en ese momento no pagaba tarjetas, no pagaba cuenta de celular, vivía el día a día, me quedaba donde quería, cuando quería, me movía cuando quería, acampaba donde quería también. Realmente fue el viaje en el que más libre me sentí y lo disfruté muchísimo. Ya estando en Perú, precisamente en Cusco, nosotras viajamos juntas con Ale. Con ella estábamos más o menos pasando por la misma situación, como que a veces estaba esa preocupación de la economía, ¿no? De que de que tener que generar, de que si vendías o no vendías, de que ella estaba en ese momento con clases de yoga. Entonces estábamos las dos en la misma situación. Y lo bueno que tiene esto por ahí de tener un compañero o compañera, alguien con quien compartir, yo creo que a veces es mucho más fácil de a dos. Entonces, y además estábamos en la misma situación. Con ella también decidimos hacer trufas para vender y salíamos las dos a vender. Era muy divertido lo de las trufas en Cusco, porque pues la gente... También hacíamos lo mismo, ¿no? Lo de ir en las plazas, en los parques, en la calle, contando nuestro viaje y demás. Pero la gente local, las mamitas, cuando nosotros nos acercábamos a ofrecerle, ellas siempre no te decían ni sí, no te decían no, no te decían gracias o no gracias. Ellas siempre respondían con un tipo pucherito o una trompita y te decían todavía. Entonces con Ale siempre bromeábamos de todavía qué, todavía sí, todavía no, y nos moríamos de risa siempre. Fue otra experiencia, fue muy divertido y de a dos es más fácil. Al final vendimos algunas trufas y el resto las terminamos comiendo, como suele pasar. Me acuerdo un pensamiento que tuve el día que salimos con Ale a vender las trufas, porque llegó un momento, creo que salimos 2 días, pero ya el segundo era como, ¿viste esos días en los que nadie te compra? O son muchos no, porque claro, cuando uno sale a vender tiene que aprender a lidiar con los no siempre te van a comprar. Y a veces eso también influye en la energía. Hay que saber ser vendedor. Eso también lo fui aprendiendo con el tiempo. Pero en ese momento yo estaba experimentando, ¿no? Y recuerdo que un día le digo, Ale, unas ganas. O sea, mi pensamiento literal fue como, me imaginaba el tapercito con las trufas, lo tenía en las manos, pegarle una patada y que volaran las trufas por el aire. Le contaba eso a Ale y nos moríamos de risa. Solo fue un pensamiento porque, las terminamos comiendo. Y como el viaje se trataba de experimentar, yo quería probar, ver las posibilidades y el tema se trataba también de como generar ingresos. Había que generar ingresos para seguir moviéndose y pagar el día a día. Entonces fui probando. Las postales estuvieron presentes bastante tiempo. Yo creo que incluso hasta Colombia. En Ecuador también llegamos hasta Ecuador juntas, viajando. Y ya estando en Ecuador, hice también... ¿Se acuerdan el chico que les dije con los que supuestamente iba a viajar al principio, que nos volvimos a encontrar? Ahí nos encontramos en un camping en Montañita y con él lo que hacíamos era
comprábamos los ingredientes juntos y dividíamos los sándwiches y hacíamos sándwich de caprese, queso, albahaca y tomate. Y salíamos a vender a la... Y en Colombia estuve trabajando en un restaurante. En Perú igual, ahora que ese fue como un voluntariado, me daban hospedaje, me daban las comidas y yo colaboraba con algunas actividades del restaurante. Comía delicioso en ese restaurante. Y en otro, en Colombia, esto fue en Playa Blanca, también ahí era el trabajo de meserear, pero era un restaurante frente al mar, muy pequeñito, entonces era un trabajo muy fácil y aparte también nos daban la comida súper rica, pescadito. Entonces, bueno, así fue mi viaje, fui solventando el viaje, el día a día, pues pagando lo que es la comida diaria más que nada, porque incluso fue el viaje en el que más usé tienda de campaña y el viaje en el que más utilicé Couchsurfing, que en ese viaje estuvo buenísimo. Yo no sé ahora, lo usé también en tour pasado, pero ha cambiado, siento un poquito la dinámica, se ha vuelto creo un poco Tinder, Couchsurfing. Pero realmente funcionaba muy bien esta cuestión del intercambio cultural y me gustaba muchísimo porque he compartido y conocido un montón de gente, familias, era lo que más me gustaba porque sentía como que me adoptaban por un ratito y se sentía bien, se sentía cálido y compartías. Entonces también tuve muchas experiencias muy lindas porque siento que a través, ¿no?, del compartir desde el interior de una casa en otro país, uno puede como absorber más la cultura, que es diferente que irte a un hostal que está lleno de extranjeros queriendo conocer algo y que casi siempre se tiende a ir a lo turístico, ¿no?, a lo más conocido, pero uno adentro de la casa puede, no sé, incluso hasta probar comidas típicas que no te van a vender en un restaurante. Recuerdo que en Venezuela, por ejemplo, una familia súper amorosa, ay no, la amé, a esa familia. Hicimos intercambio también. Me acuerdo que yo creo que no lo hice, lo hizo mi compañero con el que estaba viajando en ese momento. Él hizo escabeche y la familia esa nos quería dar a probar todo. Nos preguntábamos qué habíamos probado y ellos nos querían compartir todo. Éramos los primeros, era la primera experiencia y fueron súper amorosos. Y nos prepararon una comida típica, ay, que ahora no recuerdo el nombre, que se hace solamente, es una tradición que se hace en Navidad. Y ellos la prepararon para compartirlas con nosotros. El relleno es como el de una empanada, pero se envuelve en hoja de plátano. Y la masa, yo creo que es como la de harina de maíz. No estoy 100% segura en este momento. Pero bueno, ese tipo de compartir, ese tipo de experiencias, para mí muy enriquecedora. Y sobre todo porque he logrado conocer familias muy amorosas y personas con las que al día de hoy yo todavía sigo en contacto. Bueno, en este episodio me estoy yendo un poco por las ramas, creo, porque se me vienen los recuerdos y me dan ganas de contar cosas, entonces voy ahí como yendo y viniendo y se me estaba por pasar. Una de las cosas que hice que me da mucha risa, fue muy divertida, esto sucedió en Ecuador. En Ecuador yo andaba viajando con Ale y otra chica más, Carlita, y fuimos a un camping también a hospedarnos. Y en ese tiempo Ale ella estaba aprendiendo a usar los poise, estas cintas con las que uno hace movimiento. Y a veces se iba, a ella no se animaba a ir al semáforo. Yo le decía, bueno, vamos, yo pasaba la gorra y vos haces lo que tengas que hacer. Entonces, cuando llegamos a ese camping, nos encontramos con la Paulita, una chilena, pero de lo más copada que se puedan imaginar. Pegamos muy buena onda, hasta el día de hoy sigue siendo mi amiga.
Y ella una energía divina, toda la energía. Entonces, bueno, ahí hicimos un grupo de chicas, éramos 4. Y a Paulita se le ocurre, ¿por qué no hacemos un show y vamos todas juntas al semáforo? La idea era buena, pero yo la verdad, había una que hacía clown, ella hacía pues clavas, hacía como ejercicios así con clavas, y yo no sabía hacer nada. Yo solamente me había hecho unos pois artesanales con medias con arroz y unas cintas que había comprado. Y estaba aprendiendo, bueno, yo la seguía a Ale, que ella era la que me enseñaba, y entonces estaba aprendiendo. Pero realmente yo voy a ser sincera, a mí no me salía nada. O sea, me salían como unos movimientos muy básicos. Y las chicas, dale, sí, vamos, animate. Le digo, chicas, pero yo no sé hacer nada, les digo yo. Pero sí, animate, vamos, qué sé yo. Entonces, la Paulita, que era la que la tenía súper clara, era la que iba al frente con sus clavas. La otra chica era la que con ella frenaba el semáforo. O sea, cuando el semáforo estaba en rojo, hacía como que paraba y ahí salíamos nosotras. Y Ale y yo salíamos atrás con las cintas. Yo te juro que eso me animé a hacerlo de cara dura, pero porque estaba en grupo, con las chicas, me estaba divirtiendo. No me hubiese animado jamás en la vida a hacer algo así, si no hubiese sido por estar con la compañía de ellas, que me animaron también, ¿no? Y fue un momento muy divertido porque con las chicas después ese fue como un mini show, digo yo, que íbamos a hacer diario. O sea, empezamos como en broma, practicamos un día y al final todo salió y empezamos a ir juntas a hacer el show y después nos repartíamos el dinero. O sea, fue un momento muy divertido que hicimos juntas las 4 hasta que nos separamos. Cuando nos separamos, con Ale, no me acuerdo muy bien el nombre del pueblo donde estábamos en Ecuador. Yo seguía viaje para la selva de Ecuador y en ese momento decidimos con otro chico de Colombia que nos habíamos conocido en Montañita. Pues en Montañita hicimos un grupo súper lindo, con el compartimos Navidad, Año Nuevo y un montón de momentos súper lindos. Y con él decidimos viajar juntos. Si bien él se iba para el lado contrario, iba para el sur, y yo iba para el lado de la selva, él decidió acompañarme en ese viaje y después regresarse hacia el sur. Entonces viajamos un periodo juntos. Y eso estuvo buenísimo. Nosotros estábamos como en la misma situación, generando el dinero para el día a día. Y en ese momento él se había comprado unas bolitas para hacer malabares y yo seguía con los points. Entonces nos íbamos en la mañana, esto fue en Ambato, me acuerdo. Y él se iba de un lado de la calle y yo me iba del otro lado. Yo me iba con los pois, pero ahí sí fui lo más caradura que se puedan imaginar. Porque claro, yo no sabía hacer mucho truco, pero hacía como el movimiento mío era más con el cuerpo. Era más bailar, tipo danzar, que otra cosa. Y me animé y lo hicimos unos días. Pero después fue como, esto no es para mí. No sé qué estoy haciendo, aparte sentía que estaba haciendo cualquier cosa y ya como que dejé de disfrutarlo, ya no me gustó. Dije, no, ya cuando dejo de disfrutar algo es el punto final. Y en ese momento llegó un día que dije, no, esto ya no lo estoy disfrutando, no estoy haciendo algo bueno, no me gusta, no siento que sea para mí. Y de esa vez fue la última vez que utilicé los pois en la calle. Bueno, y hasta aquí he llegado con este 4.º episodio de Resuelvo Viajando. Espero que les haya gustado. Y les voy a proponer lo siguiente para los siguientes episodios. Que me dejen por ahí si tienen ganas de hacer alguna pregunta o de que cuente algo en particular. Me pueden escribir, me pueden dejar en comentario o me pueden escribir, como ya les dije, por Instagram,
que es @noe.porelmundo. Me mandan un mensajito y me dicen, mira, me gustaría saber tal cosa. Ahora, por ejemplo, me